Bueno, shalom amigos. Bueno, aquí estamos con Joan, que nos acompaña hoy. Y el tema del que vamos a hablar es el de el poder político, cómo se trata el poder político en el Tanaj, en la Biblia, ¿no? En la Biblia judía. Es decir, cómo trata el Tanaj, podría ser la organización política de la sociedad. Cómo trata la figura del rey. No olvidemos que el rey era la cúspide del poder en prácticamente todas las sociedades antiguas de la época de la región, ¿no? Y de más allá también. Eh, a diferencia de las instituciones así monárquicas tempranas de esa época, justamente donde cada rey estaba asociado íntimamente, míticamente incluso, a los orígenes de su sociedad. En el Tanaj, la monarquía representa un evento histórico más bien tardío, no está en sus comienzos. En la Biblia judía tampoco se atribuye un origen mítico al poder político como pasaba en las demás sociedades, y niega al rey cualquier grado de ascendencia divina. En la concepción bíblica judía, el rey no es Dios, no es hijo de Dios, ni tampoco es descendiente de Dios. O sea, es un ser humano. Por otra parte, tampoco está dotado de la autoridad preceptiva para establecer leyes. Un rey no puede establecer leyes. La ley está en la Torá. Más aún, el papel bíblico asignado al rey ha de estar condicionado justamente por esas reglas en cuya confección él no tiene ni ha tenido ninguna intervención. Vino de Dios, ¿no? Como sabemos. En Deuteronomio, en Devarim, tenemos en el capítulo 17, versículos 18 y 19, que aquí se disponen ciertas normas para el rey. Dice, lo leo, ¿no? Dice, y será cuando se siente en su trono real que él escribirá para sí mismo 2 copias de esta Torá en un rollo delante de los Coanim y los levitas. Y estará con él y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para cumplirlos. Es decir, lo que tiene que hacer el rey podrá ser disponer de cuestiones administrativas, podrá decidir incluso, si sea el caso, ir a la guerra o tomar medidas de excepción, pero lo que no puede es saltarse la Torá, según estas disposiciones, ¿no? En realidad podemos retroceder y pensar, recordar que en el relato bíblico, en la Torá, Israel se asume como pueblo a partir hola, Desinia, del enfrentamiento total a un rey, como lo era el faraón de Egipto. Es decir, lo repito, en el relato bíblico más temprano, digamos, a partir del Éxodo, Israel se asume como pueblo a partir del enfrentamiento total a un rey, como lo era el faraón de Egipto. No solo que la figura del rey no es consustancial a la formación del pueblo de Israel, sino que la figura, en este caso, por ejemplo, del rey faraón, es la que provoca y estimula esa unidad a partir de la liberación de Egipto. Si la unidad del pueblo de Israel se forma en torno a la gesta organizada por Dios y representada por Moshe de librarse de la esclavitud. Desde estos comienzos, oponerse al rey, es decir, oponerse al poder político imperante en aquella época, equivaldría a oponerse a la esclavitud. Por eso tenemos el primer mandamiento en el Deshacer Adibros de las 10 palabras, en el Éxodo 22, que nos dice aquello famoso de: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. De este modo, en el devenir bíblico, el rey judío no nace junto con el pueblo, sino que surge, como decíamos antes, en una etapa muy posterior a su formación.
previamente incluso al surgimiento de la monarquía, podemos leer en el libro de Jueces, en el libro Jueces, Shoftim, acerca de una serie de líderes carismáticos y circunstanciales que enfrentan situaciones puntuales eh, de peligro para los israelitas, pero que no tienen los atributos reales, como por ejemplo reclutar forzadamente soldados para la guerra, cobrar impuestos o otras atribuciones que suelen tener los reyes, ¿no? Eran la gente que colaboraba en la defensa común frente a un enemigo, eran voluntarios, tenían que ser voluntarios porque de otra manera no hubieran combatido. Eh, Hay un solo ejemplo que es el de Gedeón en español, en donde cuando termina de vencer en un enfrentamiento con los medianitas, el pueblo le dice, entusiasmado, le dice que él inicie una dinastía real, que él sea el rey y que su hijo también sea el rey. Y Guidón le dice que no, que el único rey es Dios. Es decir, todavía ya había atisbos de querer tener un rey, pero era más fuerte la tradición que tenían anterior, digamos, la formación anterior, que en el caso de Guidón, por ejemplo, no tuvo éxito. De, de- de todas maneras, más tarde, ya en el libro del profeta Samuel, del libro Samuel, en Samuel 1, el Tanaj nos describe al rey israelita como un resultado de un proceso histórico en donde serán los seres humanos los que llevarán la iniciativa de instituir la monarquía. Dios, por intermedio del profeta Samuel, de Shmuel Anabí, les advierte de las consecuencias negativas de esa iniciativa, ¿no? De tener un rey. Y así se nos transmite que el establecimiento del poder monárquico, ese poder político fundamental para las demás sociedades de la época, en el caso de Israel no viene del cielo, sino que se establece a pesar de él. Es decir, Dios se opone claramente, y Samuel en su nombre se opone claramente a, a, a esta idea, a esta iniciativa del pueblo de tener un rey. Y esto lo podemos leer, es un parlamento es un poquito largo, son varios capítulos, son unos 6, 7 capítulos, que están en Samuel 1, capítulo 8, donde la advertencia divina es diáfana. Y también podemos apreciar en el texto cómo permanece la asociación conceptual entre rey y esclavitud surgida, ya como vimos, desde muy, muy atrás, desde la salida de Egipto. En el 8:11 dice, y él dijo, esta será la conducta del rey que reinará, en la respuesta que le da Samuel a la gente, ¿no? Esta será la conducta del rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y se los asignará para sus carros y su gente de a caballo y correrán delante de sus carros. Y luego entre el 8:14 y el 8:20 dice, y tomará lo mejor de tus campos, de tus viñas y de tus olivos y se los dará a sus esclavos. Y diezmará tus cosechas de cereales y tus viñas y las dará a sus oficiales y esclavos. Y tomará vuestros esclavos y esclavas y vuestros jóvenes más hermosos y vuestros asnos y los pondrá a trabajar. Y diezmará vuestros rebaños y vosotros seréis sus esclavos. Y clamaréis ese día por causa de vuestro rey, a quien habréis elegido para vosotros, y el Señor nos responderá en ese día. Y el pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel y dijeron, no, pero habrá un rey sobre nosotros y también seremos como todas las naciones y nuestro rey nos juzgará, saldrá adelante de nosotros y librará nuestras guerras. El profeta Samuel, en nombre de Dios, no objetaba que el rey pudiera conducir eventualmente al éxito en una guerra. Lo que estaba advirtiendo al pueblo, este pueblo demandante por tener un rey, era de las cosas que haría el rey con cada uno de sus súbditos entre guerra y guerra, y que
lo llamaba a pensar si no sería peor esto que lo que tenían antes, que eran los jueces, ¿no? Es una advertencia. Bueno, es esto así cortito que quería comentar, ¿no? Que me pareció un tema que, aunque ya hemos tratado así de alguna forma en otras oportunidades, pero quería verlo esto como el tema de la organización política, digamos, del Tanaj. No sé si les parece, por ser la última charla, dejo la grabación para que participen, ya que somos pocos hoy. Como queráis, yo no tengo... Juan, ¿qué dice Juan? Juan, que no dice nada, Juan. No, me parece bien, como quieras, no tengo problemas. Yo. Vale. Es que la primera parte no la escuché, pero en la segunda parte entendí la importancia del rey como un gran político respetado, ¿no?, por la sociedad en aquellos tiempos. Y que con todo lo que se dice que no estaba influenciado o la religión no estaba influenciada por temas políticos, pero parece que al final no es así, ¿no? Claro. Te faltó la primera parte. No, por eso no puedo opinar mucho. No, la idea es que el Tanaj, digamos, da, con estos ejemplos que puse, da una imagen no positiva justamente del rey, sino todo lo contrario. El rey se forma, la idea del rey, dije al principio, nace en oposición al rey, en oposición al rey de Egipto en este caso. O sea, la liberación del pueblo judío en el relato bíblico, en la Torá, la unidad del pueblo surge a partir de esa liberación en contra del rey. Y por eso cité el primero de la Sacereta Dibrot, ¿no? Eso de que yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Es decir, en donde la liberación de la esclavitud es lo opuesto al rey, en este caso el rey de Egipto. Pero curiosamente, en lo que leí de Samuel, al final, cita el tema de la esclavitud permanentemente. Es decir, ojo que ustedes van a ser los esclavos, les dice claramente, y diezmará vuestros rebaños y vosotros seréis sus esclavos. Es el profeta Samuel. Sí. Bueno, se lo dice Dios a Samuel y Samuel lo repite a la gente. Es decir, le está diciendo claramente, sí, los puede llevar a la guerra, pero ustedes, por eso dije al final, entre guerra y guerra, van a ser sus esclavos. Sí, pero el profeta sí que está contra los reyes de Israel y los critica en todo el Tanaj. Pero el templo, los sacerdotes, no. Porque muchas veces son cómplices. Claro, porque estaban asociados, eran las dos patas del poder, del templo y del palacio, como en todas las sociedades de la época. Templo y palacio eran las dos, como decía, las dos patas del poder. Se asentaban ahí. Pero lo curioso es aquí, lo que a mí me llama la atención es cómo se sale de esa norma de la época, el Tanaj, o sea, la Torá, digamos, y toda la tradición de Israel se sale de eso y cuestiona justamente la figura del rey. O sea, Dios es el que lo cuestiona. La gente dice, mira, cuando termina lo de Samuel,
y también seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgará, saldrá delante de nosotros y librará nuestras guerras. Es la ilusión que tiene todo el mundo hoy en día cuando vota, que el gobierno lo va a defender, que va a luchar sus guerras y que saldrá delante de ellos. O sea, el cuestionamiento del Tanaj no es un cuestionamiento del rey, de un rey determinado, o de una época incluso, es el cuestionamiento del poder político. Es un cuestionamiento, creo yo, ¿no? Más de fondo, ¿no? Porque dice que el poder está en Dios, o sea, no está en el ser humano. Sí, Eso es por lo eso que es el Tanaj. el pueblo de Israel se formó como un pueblo sin rey. De hecho, Dios quiere un pueblo sin rey, lo ha formado como un pueblo. Exactamente. Pero los que piden el rey porque querías una igualdad con las demás naciones, ha sido el pueblo mismo. Claro, pero esa es la ilusión. Sí, pero la función que le dio a Dios a la nación de Israel era tener la Torá y vivir sin un rey. Exactamente. Tener Y además ya vimos a lo largo de toda la Torá cómo la educación, digamos, la formación religiosa, los criterios son la de diferenciarse de los pueblos de la época. O sea, de la idolatría reinante, de los sacrificios humanos, en fin, diferenciarse de todo aquello, ¿no? De dar o sea, la diferencia está en eso, ¿no? En la moral, digamos, que se propone diferente para el pueblo de Israel. Y dentro de esa, conciencia diferente que los demás pueblos. exactamente, de una conciencia diferente. Y dentro de esa conciencia están estas advertencias que Dios a través de Shmuel, del profeta, le hace al pueblo. Como diciendo, no se crean todos los espejitos de colores que les venden. Las cosas no son tan fáciles. Es lo mismo que le dices de la idolatría, ¿no? Exactamente. El rey tiene que ver con la idolatría, claro. Exactamente. Pero es que en la época bíblica Dios interviene en la historia del pueblo israelita. Entonces Dios es el rey. ¿Para qué van a ser rey? Sí, Y cuando están en peligro dice, tranquilos que de estos me encargo yo. ¿A qué van a querer un rey? El problema lo tienes cuando Dios dice, bueno, se acabó. A partir de ahora, funcionad vosotros. Entonces es normal que la gente se deje, ¿cómo se dice? Enlluernar. Es que ahora no me... Seducir. Seducir. O seducir por lo que ven en otros lugares. Por ejemplo, en Egipto, ven que el faraón es grande, que el faraón es poderoso. Bueno, pues vamos a tener, si Dios ya nos deja, pues ahora necesitamos un rey grande, alguien que pueda ganar grandes guerras. Pero ¿para qué necesitaban un rey cuando tenían a Dios actuando? Claro, y según estas palabras de Samuel, el movimiento es el contrario, justamente, porque dice, y clamaréis ese día, o sea, cuando vengan malas las cosas con el rey, por causa de vuestro rey, a quien habréis elegido para vosotros, o sea que, aunque hubiera democracia y lo hayáis elegido, protestaréis. Y el Señor no responderá en ese día. Claro. O sea, no es que no respondía antes, no responderá después. Claro. Antes respondió, antes hizo, sí. Dios hizo de rey, pero es que luego no. Pero bueno, claro, es la revolución desde abajo. Es la revolución, el pueblo israelita hace una revolución desde abajo contra el faraón. No es el rey israelita contra el faraón, no es eso. Es la rebeldía de abajo. Entonces tienen que construir una sociedad nueva. Claro, no queremos un faraón, porque ya sabemos lo que hace el faraón, pero tampoco lo necesitamos, tenemos a Dios. Con lo cual, todo va sobre ruedas. Exactamente. Todo va hasta que empiezan los reyes
y se salvan dos o tres nada más, el resto son un desastre. Sí, y aunque además de ser escogidos democráticamente, aunque les pongas límites, tienen que escribir la Torá, tienen que leer la Torá públicamente, lo que sea, Sí. no, se lo van a saltar, o sea, van a transgredir. Y tienes a David y toda esta gente que, bueno, de cumplir lo que toca, poco, saltarse todo y más. Bueno, Porque, y es de lo que más cumplió él. El David, Salmael y Solomón. Porque cuando son reyes, uno es rey para algo, hombre, no para vivir como los demás, para mandar, para tener poder, para tener fama. Eso, mira los reyes. Los No, reyes. y a Salomón, que lo llamaban el pequeño faraón, por la forma en que vivía. Claro. Sí, no, por eso es una, yo creo que es un llamado de atención de la Torá, no solamente a la gente de la época, sino a nosotros ahora, ¿no? A nuestras sociedades. Sí. Pero sin embargo, Salomón ha sido nombrado como un hombre muy sabio, ¿no? Bueno, sí, la tradición dice eso. El tema que no fue tan sabio como para dejar un reino en orden, y justo a la muerte de él se separaron los reinos, se pelearon entre sí sus herederos, digamos, y se separaron los reinos. Entonces yo no sé qué decirte. Es como Pero la sabio, persona ¿no? que es muy sabia, pero que rompe su familia. Entonces, claro, nadie es perfecto, como solemos decir. Puedes tener sabiduría en algunas cosas y en algunas cosas no. Sí, También sí. son circunstancias. No Sí, lo ¿se sé. acuerdan que el día cuando hablamos de Lusato, él decía que el Coelet no es de Salomón, era de Coelet. Son atribuciones que se hacen, así como los salmos tampoco se puede decir, ya está investigado del rey David, ¿no? O sea, que antes se atribuía totalmente al rey David, y ahora hay todo estudios filológicos y de otro tipo que diferencian un poco los orígenes. Eso no niega su importancia y su trascendencia, ni, ni del Coelet ni de los Salmos. Simplemente las atribuciones que se hace por ahí puede plantear algunas dudas. Pero bueno, más que nada era ese el mensaje que quería destacar, ¿no? El mensaje moderno que nos trae, como siempre pasa con la Torá, con el Tanaj. Lo que dije antes, que no es simplemente algo para su época, que lo era, sino que es para todas las épocas, incluso la nuestra. Exactamente. Pero ahí estamos con un montón de líderes que mandan de nosotros. No hemos aprendido aún. No. Todavía la gente compra eso, como decía antes, ¿no? Espejitos de colores. A veces nosotros mismos seguramente también. La ilusión. La ilusión de una vida mejor, creo. Sí. Incluso está el tema perdona, no, está el tema también de la seguridad. Que se pide seguridad, estoy dispuesto a ser un poquito esclavo, pero quiero seguridad. No, perdona que te interrumpí, Joan. No, decía que el problema muchas veces es cuál es la alternativa. Porque, claro, no nos gusta lo que hay, el problema es cuál es la alternativa. Tenemos una alternativa, existe la alternativa real. No me refiero a nivel individual, porque a nivel individual uno puede encontrar alternativa y en una democracia uno puede acabar votando a alguien que al final tendrá 25 votos, pero te has quedado tranquilo y contento. No, el problema es real, es decir, ¿qué alternativa real hay?
a algo establecido, y esto ya es más complicado. Por eso muchas veces la gente se conforma con lo que tiene, porque es un riesgo muy grande cambiar, o la gente lo percibe así, me parece a mí, ¿no? Como un riesgo muy grande, te sale mal el experimento y es peor, ¿no? No, hasta que no haya una revolución interior espiritual va a ser difícil la cosa. Sí. Eso te queda claro. Porque esto te mueve todas las estructuras que nosotros conocemos actualmente, sociales me refiero, ¿no? Es toda una organización que conocemos, que vivimos así. Y en el momento que se cambia a otra forma de dirigir el mundo y los pueblos, es complicado. Puede ser peor. No, siempre haces las cosas para bien, ¿no? Y Dios, cada vez que hizo algo nuevo, digo, es para bien. Entonces nosotros tenemos que pensar que es para bien, pero hay mucho riesgo y hay mucha tormenta hasta que llegas a perfeccionar algo nuevo, ¿no? Pero yo pienso que tampoco tenemos que querer, esto no sé si encaja mucho, pero pienso que tampoco tenemos que querer algo uniforme. Si Dios nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la posibilidad de querer cosas distintas, incluso cosas opuestas. Él ya se encargará de poner firmes luego a cada uno si no ha cumplido con lo que él esperaba. Pero de entrada, él mismo, Dios mismo, tiene que pensar que, bueno, si a esto les dejo libertad, cada uno va a querer una cosa distinta. Luego, socialmente hay que organizarse de tal manera que hay que buscar un punto donde más o menos todo el mundo se encuentre cómodo, aunque nadie está totalmente satisfecho, ¿no? Claro. Es una zona, un poco de confort para todos, pero claro, todo el mundo ha tenido que ceder porque nadie está al 100% satisfecho. Yo creo que esto no es malo, o sea, es algo que entra dentro de esta lógica, de la lógica de la libertad, de la libre albedrío. Si Dios hubiera querido algo más uniforme, probablemente no hubiera dejado esta libertad de decisión, ¿no? Decir, no, aquí a estos los convenzo yo de que hay que hacer lo que yo digo y se acabó. Y entonces, bueno, y tenemos sociedades muy fanáticas en un mismo camino que además dicen que es el correcto, el de Dios y tal, y lo que ves en realidad son fanáticos, ¿no? Yo me gusta más este otro sistema de libertad y, bueno, no está totalmente como me gusta, tampoco como le gusta a nadie, todos criticamos cosas, pero nos sentimos bastante bien. Pienso yo, no sé. Yo resumiría todo lo que has dicho, encontrar la unidad en las diferencias. Sí, pero esta unidad no quiere decir unidad de pensamiento. No, unidad de función, de funcionamiento, de que todo funcione a pesar de todas las diferencias y encontrar el punto común donde todos podemos funcionar. Claro, en una familia, por ejemplo, cada uno puede pensar distinto, pero hay algo que los une, ¿no? Hay algo que puedan sentarse en la mesa y comer todos, aunque políticamente haya ideas diversas. En cuanto al deporte, uno es de un equipo, el otro del contrario. Políticamente también, cada uno va por un lado. Bueno, pero hay algo que te une, hay algo más profundo. Entonces yo creo que es esto. O sea, ¿qué une a los judíos en el mundo? Algo más profundo. Porque están tan divididos que si no hubiera esto más profundo, ya no habría ni judaísmo. Tiene que haber algo más profundo. Así es. Sí, que es lo que a veces hablamos, en hebreo la neemanut, la fidelidad a un origen, la fidelidad a un recuerdo, a una memoria, a una historia. Sí. Y en otro caso, la fe, para los más observantes, la fe también. Bueno, pues si quieren lo dejamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por vuestra intervención. Bueno, y será
bueno, seguiremos los domingos ahora con estas reuniones online. Vale. Vale. Y acuérdate que yo los martes no estaré, pero sí que lo veré luego yo. No, lo colgaré en el WhatsApp. Muy bien, muchas gracias por todo. Ok, gracias por todo, chicos. Chao, chao. Buenas tardes, cuidaros. Chao. Shalom. Shalom, shalom.